Alejandro Serrano tenía millones de euros escondidos en cuentas imposibles de rastrear. Su nombre provocaba silencio en las calles más oscuras de Madrid. Pero aquella noche hizo algo que nadie habría podido imaginar. El hombre al que todos temían, robó la cartera de una camarera que apenas podía pagar sus deudas. No fue por dinero. No fue por necesidad. Fue porque dentro de aquella vieja cartera de cuero desgastado había algo que podía destruir todo lo que creía saber sobre su propia vida. Una fotografía olvidada. Y un papel firmado por un hombre que llevaba 20 años muerto. La lluvia caía sobre Madrid con fuerza aquella noche. Las luces de los bares se reflejaban sobre las calles mojadas, lejos del lujo de los grandes restaurantes, una pequeña cafetería cerca de Lavapiés seguía abierta para los últimos clientes. Alejandro Serrano estaba sentado en una mesa del fondo. Su traje negro hecho a medida parecía pertenecer a otro mundo comparado con las sillas antiguas, las paredes gastadas y el olor constante a café barato. Tenía 32 años. Era el líder de una organización que durante años había movido negocios ocultos por toda la ciudad. Dinero, influencia, poder, todo pasaba por sus manos. Frente a él estaba Tomás Aguirre, un funcionario que había cometido demasiados errores y ahora intentaba negociar una salida. Solo necesito unos días más, Alejandro. Puedo conseguir el dinero. Pero Alejandro apenas lo escuchaba. Su mirada estaba fija en otra persona. La joven camarera que limpiaba la barra. En su pequeña placa se podía leer: Lucía. Había algo en ella que le llamó la atención. No era belleza. No era curiosidad. Era cansancio. Ese cansancio profundo de alguien que lleva demasiado tiempo luchando sola. Alejandro conocía esa mirada. Porque muchos años atrás, antes de convertirse en el hombre que todos temían, él también había mirado el mundo de esa manera. Como un niño abandonado esperando que alguien apareciera. De repente, la puerta de la cafetería se abrió. 3 hombres entraron. Y el ambiente cambió. Las conversaciones desaparecieron. Alejandro reconoció inmediatamente la forma en la que caminaban. Eran hombres de Víctor Salazar. Un rival que llevaba meses intentando quitarle territorio. Darío, la mano derecha de Alejandro, estaba cerca de la entrada y llevó lentamente una mano hacia su chaqueta. Pero aquellos hombres no iban hacia Alejandro. Iban hacia Lucía. El más grande de ellos apoyó las manos sobre la barra y sonrió. Se acabó el tiempo, Lucía. Ella dejó de moverse. Te dije que cobraría el viernes. Solo necesito 3 días. El hombre soltó una pequeña risa. 3 días es mucho tiempo para alguien que no tiene nada. Lucía intentó mantener la calma. Pero sus manos temblaban. Voy a pagar. Eso ya lo escuchamos antes. El hombre agarró su muñeca. Y en ese instante, Alejandro se levantó. Ni siquiera sabía por qué lo estaba haciendo. Durante toda su vida había aprendido una regla. No intervenir si no había nada que ganar. Pero algo en los ojos de aquella mujer despertó un recuerdo que llevaba años enterrado. Antes de que el hombre pudiera apretar más fuerte, Alejandro apareció a su lado. Sujetó su brazo con una calma aterradora. Ella dijo el viernes. El hombre giró furioso. Pero cuando vio quién estaba delante de él, toda su seguridad desapareció. «Señor Serrano». Su voz cambió. «No sabíamos que usted estaba aquí». Alejandro no apartó la mirada. «Ahora lo sabes». El hombre soltó lentamente a Lucía. «Solo veníamos a cobrar una deuda». «Entonces dile a Salazar que busque otro lugar para jugar a ser dueño de Madrid». Hizo una pausa. «Porque esta calle no es suya». Los 3 hombres salieron sin responder. Lucía permaneció inmóvil. Todavía intentaba entender qué acababa de pasar. «Gracias», susurró. «No tenía por qué ayudarme». Alejandro la miró. «Nunca me gustaron los abusones». Era mentira. Él mismo había pasado años siendo exactamente eso. Pero por alguna razón, delante de ella, no quería serlo. Cuando volvió hacia su mesa y pasó junto a Lucía, una duda apareció en su mente. ¿Por qué Salazar estaría interesado en una simple camarera? ¿Era realmente una víctima? ¿O había algo más? Sus viejos instintos aparecieron. Los mismos que había aprendido en la calle cuando era niño. En un movimiento casi invisible, sus dedos tocaron el bolsillo de su delantal. Un segundo después, la vieja cartera de Lucía estaba dentro de su chaqueta. Ella no notó nada. 10 minutos más tarde, Alejandro terminó su reunión. Subió a su coche negro mientras Madrid desaparecía detrás de los cristales oscuros.
Entonces sacó la cartera. No encontró nada extraño. Un poco de dinero. Recibos. Tarjetas antiguas. Una vida llena de problemas pequeños. Hasta que encontró un papel doblado escondido en el fondo. Lo abrió. Era una fotografía antigua. Una imagen de hacía más de 20 años. En ella aparecía un niño de unos 10 años. Tenía una cicatriz reciente en la mejilla izquierda. El niño entregaba un pequeño pájaro de madera tallado a mano a una niña sonriente. Alejandro dejó de respirar. Lentamente llevó los dedos hasta su propia mejilla. Hasta aquella vieja cicatriz que todavía seguía allí. El niño de la foto. Era él. Y aquella niña. Era Lucía. La niña del orfanato San Judas. La pequeña a la que él llamaba Pajarita. Pero la fotografía no era lo más impactante. Detrás había otro papel. Un cheque viejo. A nombre de Carmen Rivas. La madre de Lucía. 250.000 euros. Alejandro miró la firma. Y sintió como todo su mundo se detenía. Ricardo Serrano. Su padre. Pero lo peor fue la fecha. 14 de octubre de 2004. Su padre había muerto en una explosión el 11 de octubre de 2004. 3 días antes. Alejandro había construido toda su vida buscando venganza por esa muerte. Había destruido enemigos. Había heredado un imperio oscuro. Todo por un asesinato que marcó su destino. Pero ahora tenía una pregunta imposible frente a él. ¿Cómo podía un hombre muerto firmar un cheque 3 días después de morir? Alejandro Serrano no durmió aquella noche. Durante horas caminó por su ático en el barrio de Salamanca, observando las luces de Madrid a través de los enormes ventanales. La ciudad seguía igual. Los coches seguían pasando. La gente seguía viviendo. Pero para él, todo había cambiado. Sobre la mesa tenía 2 objetos. Una fotografía antigua. Y un cheque imposible. Si su padre había sobrevivido a aquella explosión, ¿dónde había estado durante 20 años? ¿Por qué nunca volvió a buscarlo? ¿Por qué dejó que su propio hijo creciera rodeado de violencia, mentiras y enemigos? Y sobre todo, ¿qué relación tenía la madre de Lucía con Ricardo Serrano? Antes del amanecer, Alejandro utilizó todos sus contactos para encontrar respuestas. No llamó a sus hombres de la calle. Esta vez necesitaba información limpia. Documentos. Registros. Verdad. A media tarde, un informe completo llegó a sus manos. Lucía Rivas Martín. 28 años. Enfermera titulada. Había trabajado durante años en uno de los hospitales más importantes de Madrid. Hasta que una acusación cambió su vida. Robo de medicamentos. Pero cuanto más leía Alejandro, menos sentido tenía. No había pruebas reales. No había testigos claros. Solo una acusación que apareció justo cuando Lucía empezó a investigar antiguos documentos médicos de su madre. Desde entonces, trabajaba turnos interminables en aquella cafetería para pagar las deudas que quedaron después de la enfermedad de Carmen Rivas. Su madre. Fallecida 6 meses atrás. Alejandro cerró la carpeta lentamente. Lucía no era una pieza de Salazar. No era una amenaza. Era simplemente una mujer que había perdido demasiado. Igual que aquella niña del orfanato que compartía su comida con él cuando no tenía nada. Pero no podía aparecer frente a ella y contarle todo. Si sabía algo sobre aquel cheque, podía asustarse. Y si alguien más estaba buscando esa información, acercarse demasiado a ella podía convertirla en un objetivo. Tenía que hacerlo con cuidado. Esa noche, cuando Lucía terminó su turno, salió por la puerta trasera de la cafetería. La calle estaba tranquila. El frío de Madrid atravesaba su chaqueta fina. Caminó unos pasos y metió la mano en el bolsillo de su delantal. Entonces se detuvo. Buscó otra vez. Luego en el bolso. Su respiración empezó a acelerarse. La cartera no estaba. No, por favor. Se apoyó contra la pared intentando contener las lágrimas. No le importaban los 20 euros. Dentro estaba lo único que le quedaba de su madre. Alejandro la observaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Durante unos segundos dudó. El hombre que todos temían. No sabía cómo acercarse a una persona que simplemente estaba sufriendo. Finalmente salió. Sus pasos resonaron en la calle vacía. Lucía levantó la mirada asustada. Pero al reconocerlo, se tranquilizó un poco. ¿Usted? Alejandro levantó la cartera. Creo que esto es tuyo. Los ojos de Lucía se abrieron. Corrió hacia él y la tomó rápidamente.
Pero no revisó el dinero. Ni las tarjetas. Fue directamente al pequeño compartimento secreto. Cuando sus dedos tocaron la fotografía y el viejo cheque, cerró los ojos aliviada. Pensé que lo había perdido para siempre. Miró a Alejandro. Ni siquiera sé cómo se llama. Él dudó apenas un instante. Alejandro. Pero no dijo Serrano. Alejandro Salvatierra. Lucía sonrió débilmente. Lucía Rivas. Luego lo miró con más atención. Sus ojos se detuvieron un momento en la cicatriz de su mejilla. Algo en su expresión cambió. Pero el recuerdo no llegó. Para ella, solo era un desconocido elegante que la había ayudado 2 veces. Parece que siempre aparece cuando estoy en problemas. Alejandro sonrió ligeramente. Quizás solo tienes mala suerte. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía soltó una pequeña risa. Una risa cansada. Pero real. Eso seguro. Bajó la mirada. Perdí mi trabajo como enfermera, debo dinero a gente peligrosa y casi pierdo lo único que me queda de mi madre. Alejandro miró la cartera. Ese papel parece importante para ti. Lucía se quedó callada. Después de unos segundos sacó el cheque. Mi madre me lo dio antes de morir. Sus dedos pasaron suavemente sobre la firma. Me dijo que nunca lo usara a menos que no tuviera otra opción. ¿Y por qué? Lucía miró la calle vacía. Porque decía que era dinero manchado. Alejandro sintió un golpe en el pecho. ¿Dinero manchado? Ella asintió. Mi madre trabajaba como enfermera privada para personas importantes. Nunca me contó mucho, pero siempre tenía miedo. Hizo una pausa. Cuando era pequeña nos mudábamos constantemente. Cambiábamos de casa, de barrio, incluso de colegio. Alejandro apretó ligeramente los dedos. ¿Te dijo de quién escapaba? Nunca. Lucía miró el cheque. Solo me dijo que el hombre que firmó esto estaba muerto. Un silencio pesado llenó el coche. Ricardo Serrano. Alejandro no reaccionó. Pero escuchar el nombre de su padre en la voz de Lucía fue diferente. Intenté cobrarlo hace unos días para pagar la deuda, continuó ella, pero el banco prácticamente se rió de mí. Sonrió con tristeza. La cuenta lleva cerrada 20 años. Luego miró a Alejandro sin saber quién era realmente. Imagínate. Mi madre, una enfermera tranquila que no hacía daño a nadie, relacionada con alguien como Ricardo Serrano. Alejandro aparcó frente al edificio donde vivía Lucía. Un lugar antiguo. Humilde. Muy lejos del mundo en el que él vivía. Pero antes de que ella bajara, dijo. Quizá pueda ayudarte a investigar ese cheque. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué harías eso? Apenas me conoces. Alejandro miró la fotografía que sobresalía un poco de la cartera. Durante 20 años había olvidado quién fue. Pero esa noche lo recordó. Porque hace mucho tiempo tengo una deuda pendiente con una pequeña pajarita. Lucía dejó de moverse. El aire pareció desaparecer. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos volvieron a mirar la cicatriz. Esta vez con atención. Con memoria. Con dolor. No puede ser. Su voz se quebró. Alejandro. El niño del orfanato San Judas. Antes de que pudiera responder, una luz blanca iluminó todo el coche. 2 vehículos negros aparecieron cerrándoles el paso. Las puertas se abrieron. Varios hombres bajaron. No eran cobradores de Salazar. Eran profesionales. Alejandro entendió algo en ese mismo instante. Alguien más sabía del cheque. Y estaba dispuesto a matar para que la verdad siguiera enterrada. El primer disparo rompió el cristal trasero del coche. Lucía gritó. Pero Alejandro ya se estaba moviendo. El hombre tranquilo que ella había conocido hacía unos minutos desapareció. En su lugar apareció alguien completamente diferente. Alguien acostumbrado al peligro. Agáchate. Alejandro la empujó hacia abajo justo antes de que otra bala atravesara el vehículo. El sonido del cristal cayendo llenó el interior. Lucía apenas podía respirar. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. ¿Qué está pasando?, gritó. Alejandro no respondió. Giró el volante con precisión, pisó el acelerador y el coche salió disparado por las calles mojadas de Madrid. Los vehículos negros comenzaron a seguirlos. La persecución atravesó avenidas vacías y callejones donde la luz de las farolas apenas llegaba. Lucía miraba al hombre sentado a su lado. Ya no parecía un consultor elegante. Ya no parecía simplemente alguien con dinero. La forma en la que conducía. La forma en la que calculaba cada movimiento. La calma en sus ojos.
Todo le decía que había una parte de Alejandro que ella desconocía. Finalmente, después de varios minutos, logró perderlos entrando en una zona subterránea de aparcamientos privados conectados entre edificios. Cuando todo quedó en silencio, Lucía seguía temblando. Alejandro apagó el motor. Ya está. Se fueron. Ella lo miró. Pero esta vez había miedo en sus ojos. ¿Quién eres realmente? Alejandro guardó silencio. Sabía que ese momento llegaría. La mentira ya no podía continuar. La llevó a un apartamento seguro que tenía en el centro de Madrid. Un lugar que nadie relacionaba directamente con él. Cuando entraron, Lucía se quedó mirando las cámaras, las puertas reforzadas y el sistema de seguridad. Entonces entendió. No eres un empresario normal. Alejandro se quitó lentamente la chaqueta. No. Ella dio un paso atrás. ¿Serrano? Sus ojos se abrieron. Todas las piezas empezaron a encajar. La cicatriz. El apellido. El miedo de aquellos hombres en la cafetería. Alejandro Serrano. Susurró el nombre como si acabara de descubrir algo imposible. Tú eres él. El hombre del que hablan en las noticias. Alejandro no intentó negarlo. Sí. Lucía sintió un golpe de decepción. ¿El niño que recordaba del orfanato? El niño que tallaba pequeñas figuras de madera para hacerla sonreír. Se había convertido en alguien completamente distinto. ¿Qué te pasó? Esa pregunta dolió más que cualquier amenaza que había recibido. Porque durante años nadie se había atrevido a preguntárselo. Alejandro miró hacia la ventana. Mi padre murió. O eso creía. Hizo una pausa. Después de eso, me enseñaron que la única forma de sobrevivir era ser más peligroso que todos los demás. Lucía bajó la mirada. Entonces vio algo. Una mancha roja en la manga de su camisa. Estás herido. No es nada. Pero ella no escuchó. Su instinto de enfermera apareció inmediatamente. Buscó un botiquín y volvió junto a él. Aunque estaba enfadada. Aunque tenía miedo. No podía dejar a alguien sufrir delante de ella. Mientras limpiaba la herida en su hombro, el silencio entre ellos se volvió diferente. Ya no eran un jefe criminal y una camarera. Por un momento volvieron a ser dos niños del orfanato San Judas. Dos niños que una vez se prometieron no abandonarse. Mi madre trabajaba para familias importantes, dijo Lucía en voz baja. Alejandro la miró. Continúa. Cuando era pequeña nunca entendía por qué siempre tenía miedo. Colocó una venda sobre la herida. Una vez la escuché llorando por teléfono. Decía que había visto algo que nunca debería haber visto. Alejandro permaneció inmóvil. ¿Qué vio? Lucía negó con la cabeza. Nunca me lo dijo. Respiró profundamente. Solo me contó que una noche le dieron una elección. Aceptar el dinero y desaparecer. O morir. Alejandro sintió que las piezas empezaban a unirse. Sacó su teléfono y envió una copia del cheque a una persona de confianza. Necesitaba saber una cosa. ¿Quién había movido realmente ese dinero? 10 minutos después recibió una respuesta. Leyó el mensaje. ¿Y por primera vez en muchos años? Alejandro Serrano sintió miedo. No por él, sino por lo que significaba. No fue mi padre. Lucía se acercó. ¿Qué quieres decir? Alejandro miró la pantalla. La firma es falsa. Se hizo un silencio. Pero el dinero salió de una empresa vinculada a alguien. Lucía notó cómo cambiaba su expresión. ¿A quién? Alejandro tardó unos segundos en responder. Porque el nombre que acababa de aparecer era el último que esperaba. Gabriel Montes. Lucía no entendía. Pero para Alejandro ese nombre significaba todo. Gabriel había sido el mejor amigo de su padre. El hombre que lo encontró después de la supuesta muerte de Ricardo Serrano. El hombre que lo crió. El que le enseñó a luchar. A desconfiar. A convertirse en la persona que era ahora. Era como un segundo padre. Y durante 20 años había estado a su lado. Entonces Alejandro comprendió la verdad. Su padre no murió en la explosión. Sobrevivió. Fue llevado en secreto a una clínica privada donde Carmen Rivas trabajaba como enfermera. Pero Gabriel vio una oportunidad. Si Ricardo desaparecía, él podía controlar todo. Así que terminó lo que la bomba no consiguió. Y Carmen fue la única testigo. Por eso recibió el dinero. No era un regalo. Era silencio comprado. Durante 20 años, la madre de Lucía había vivido escondida por miedo. Y durante 20 años Alejandro había perseguido enemigos equivocados.
Toda su vida había sido manipulada. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Por fin entendía la angustia de su madre. Entonces ella decía la verdad. Alejandro cerró lentamente el puño. No era solo dolor. Era culpa. Había construido un imperio buscando justicia. Pero había sido usado por el verdadero culpable. Lucía lo miró. ¿Qué vas a hacer ahora? Durante unos segundos, Alejandro no respondió. Después se levantó. Pero esta vez no parecía el jefe criminal de Madrid. Parecía aquel niño del orfanato que acababa de descubrir quién le había robado toda su vida. Voy a terminar esto. Pero no con más mentiras. Esta vez, con la verdad. Aquella noche Madrid parecía más silenciosa que nunca. La lluvia había vuelto. Las calles brillaban bajo las luces amarillas mientras Alejandro conducía sin decir una palabra. Lucía estaba sentada a su lado. Por primera vez desde que lo volvió a encontrar, no veía al hombre poderoso del que todos tenían miedo. Veía al niño que conoció años atrás. Un niño al que también le habían arrebatado todo. Alejandro. Él mantuvo la mirada en la carretera. Durante 20 años pensé que estaba vengando a mi padre. Su voz era tranquila. Pero Lucía podía notar el dolor detrás de cada palabra. Cada decisión que tomé. Cada enemigo que perseguí. Todo empezó por esa noche. Hizo una pausa. Y la persona que me empujó a hacerlo era el verdadero culpable. Lucía bajó la mirada. Ahora entendía algo que su madre nunca pudo explicarle. Todas esas mudanzas. Todas esas noches donde Carmen revisaba por la ventana antes de dormir. Toda una vida escapando de una sombra. No estaba imaginando cosas. Realmente alguien la estaba buscando. Mi madre perdió toda su vida por guardar ese secreto. Alejandro la miró. Y yo perdí la mía creyendo una mentira. Ninguno de los dos dijo nada más. Porque había heridas que las palabras no podían cerrar. Pero todavía quedaba algo pendiente. Gabriel Montes. El hombre que durante 20 años había fingido ser familia. A la mañana siguiente, Alejandro hizo algo que nadie esperaba. No llamó a sus hombres para empezar una guerra. No buscó venganza inmediata. Durante años Gabriel le había enseñado a atacar primero y pensar después. Pero esta vez Alejandro hizo lo contrario. Buscó pruebas. Movimientos bancarios. Registros antiguos. Documentos de aquella clínica privada. Poco a poco, la verdad empezó a aparecer. El día de la explosión, Ricardo Serrano no murió. Fue sacado del coche con vida. Tenía heridas graves, pero sobrevivió. Lo llevaron a una clínica privada lejos de la prensa y de sus enemigos. Allí trabajaba Carmen Rivas. La madre de Lucía. Ella cuidó de él. Durante 3 días pensó que estaba ayudando a salvar una vida. Hasta que una noche apareció Gabriel. El hombre de confianza de Ricardo. La persona que debía protegerlo. Pero no fue allí para salvarlo. Fue para asegurarse de que nunca volviera. Carmen vio todo. Y Gabriel sabía que no podía eliminar a una enfermera inocente sin levantar sospechas. Así que hizo algo peor. Le dio dinero. La amenazó. Y convirtió toda su vida en una huida. Alejandro cerró el último informe. Ya no había dudas. La persona que llamaba familia le había quitado a su verdadera familia. Esa misma noche, en un antiguo almacén industrial a las afueras de Madrid, Alejandro esperó solo. El lugar estaba abandonado. Viejas máquinas. Cristales rotos. El sonido de la lluvia golpeando el techo metálico. Envió un mensaje a Gabriel. Le dijo que había sobrevivido a un ataque de Salazar. Y que necesitaba verlo. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Gabriel no enviaría a nadie esta vez. Vendría personalmente. Porque después de 20 años ocultando una mentira, necesitaría asegurarse de que el secreto moría para siempre. Unos minutos después, unos faros iluminaron el almacén. Un coche negro se detuvo. Gabriel Montes bajó lentamente. Tenía casi 70 años. Elegante. Sereno. La misma imagen del hombre que Alejandro había respetado toda su vida. Alejandro. Caminó hacia él con preocupación fingida. Cuando escuché lo del ataque pensé lo peor. Miró alrededor. ¿Dónde está la chica? Alejandro levantó la mirada. Y en ese instante Gabriel entendió su error. Porque Alejandro nunca le había dicho que Lucía estaba con él. El silencio entre los dos lo confirmó todo. Curioso. La voz de Alejandro era fría. Nunca mencioné a ninguna chica. Gabriel se quedó quieto. Solo por un segundo.
Después intentó sonreír. Conozco a Salazar. Supuse que ella estaba involucrada. Alejandro sacó algo de su bolsillo. El viejo cheque. La expresión de Gabriel cambió. Muy poco. Pero suficiente. Carmen Rivas. Dijo Alejandro. Una enfermera joven. Una madre intentando cuidar de su hija. Dio un paso hacia él. Ella vio lo que hiciste. Gabriel dejó de fingir. Su rostro amable desapareció. Y apareció la persona que siempre había estado escondida. Tu padre era débil. Alejandro apretó la mandíbula. Cuidado con lo que dices. Es la verdad. Gabriel levantó la voz. Ricardo quería abandonar todo. Quería destruir lo que construimos. Quería convertirse en un hombre normal. Lo miró fijamente. Yo salvé a la familia. Alejandro negó lentamente. No. Me convertiste en un arma. Una pausa. Y durante 20 años apuntaste esa arma hacia tus enemigos. Gabriel sonrió con tristeza. Mírate, Alejandro. Eres más poderoso de lo que tu padre jamás fue. Deberías darme las gracias. Pero Alejandro solo sintió vacío. Porque en ese momento entendió algo. Había pasado años intentando parecerse al recuerdo de su padre. Sin saber que su padre había intentado escapar de todo aquello. Gabriel levantó una mano. Sus hombres aparecieron desde las sombras. Lo siento, hijo. Dijo con frialdad. Pero no puedo permitir que destruyas todo por una camarera y un recuerdo de infancia. Los hombres apuntaron sus armas. Pero antes de que pudieran hacer nada, todas las luces del almacén se encendieron. Gabriel miró alrededor. Y su rostro perdió el color. Porque no estaba rodeando a Alejandro. Alejandro lo había estado esperando a él. Desde los pisos superiores del almacén aparecieron hombres que Gabriel reconocía perfectamente. No eran policías. No eran enemigos. Eran los mismos hombres que durante años habían protegido el nombre Serrano. Personas que Gabriel creía tener bajo su control. Pero esa noche estaban allí por Alejandro. La traición tenía límites incluso en aquel mundo. Y asesinar al propio líder de la familia era una línea que nadie podía perdonar. Gabriel miró a su alrededor. Por primera vez en 20 años perdió la seguridad de su rostro. ¿Qué has hecho? Alejandro permaneció tranquilo. Lo que tú nunca pensaste que haría. Una pausa. Buscar la verdad antes de actuar. Sacó una carpeta y la dejó caer al suelo frente a él. Dentro estaban las transferencias. Los documentos falsificados. Los registros de la clínica. Todo. 20 años de mentiras reducidos a unas cuantas páginas. Les conté todo. Gabriel miró a los hombres que lo rodeaban. Esperaba encontrar alguna duda. Alguna señal de lealtad. Pero solo encontró silencio. El mismo silencio que él había creado durante años con miedo y manipulación. Yo te hice quien eres, dijo con rabia. Alejandro negó lentamente. No. Miró el viejo cheque en su mano. Luego recordó a Lucía. Recordó a Carmen. Y recordó al niño que una vez fue. Tú hiciste que olvidara quién era. Esas palabras fueron más fuertes que cualquier amenaza. Gabriel entendió que había perdido. No solo el poder. También al único hombre que durante años lo había visto como familia. La policía llegó minutos después. Pero no por casualidad. Alejandro había entregado toda la información necesaria. Por primera vez en su vida no estaba ocultando un crimen. Estaba revelando uno. Mientras Gabriel era llevado fuera del almacén, se detuvo una última vez. Tu padre no habría querido verte abandonar todo lo que construyó. Alejandro lo miró. Y por primera vez pudo responder sin odio. Mi padre murió intentando salir de esto. Quizá ahora puedo terminar lo que él empezó. Gabriel no dijo nada más. Porque sabía que era verdad. Una semana después, Madrid amaneció diferente. Al menos para Lucía. Entró al hospital donde había trabajado durante años pensando que sería una reunión más. Pero cuando llegó a la oficina principal, encontró algo que nunca esperaba. Una carta oficial. Su suspensión había sido retirada. La investigación demostraba que la acusación contra ella había sido provocada por documentos manipulados. Su nombre estaba limpio. Podía volver a trabajar como enfermera. Lucía sostuvo la carta entre sus manos. Durante meses había pensado que todo lo que amaba le había sido arrebatado. Su trabajo. Su tranquilidad. La memoria de su madre. Pero poco a poco, todo volvía a su lugar. Cuando salió del hospital, se detuvo. Al otro lado de la calle había un coche.
Pero esta vez no era un vehículo oscuro con cristales negros. Era un coche sencillo. Apoyado junto a la puerta estaba Alejandro. No llevaba traje. No llevaba esa imagen fría que utilizaba para esconderse del mundo. Solo una chaqueta normal. Como cualquier otra persona caminando por Madrid. Lucía se acercó lentamente. Vi las noticias. Alejandro sonrió un poco. Ah, ¿sí? Dicen que Alejandro Serrano desapareció. Dicen que dejó todo atrás. Ella lo miró. ¿Es verdad? Alejandro observó la ciudad durante unos segundos. Durante años creyó que abandonar ese mundo significaba perder. Pero ahora entendía que quedarse habría sido la verdadera derrota. Sí. Ese hombre ya no existe. Lucía bajó la mirada. Entonces Alejandro sacó algo de su bolsillo. Un pequeño pájaro de madera. Tallado a mano. No era el mismo de la foto. Era nuevo. Pero tenía el mismo significado. Lucía se quedó sin palabras. ¿Lo hiciste tú? Él asintió. Hace 20 años prometí cuidar de mi pequeña pajarita. Sonrió. Llegué un poco tarde. Lucía tomó la figura entre sus dedos. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran de alivio. Porque durante toda su vida pensó que había perdido a todas las personas que la habían querido. Pero una de ellas encontró el camino de regreso. Se acercó y abrazó a Alejandro. Y por primera vez en muchos años, él no sintió la necesidad de protegerse. El hombre que una noche robó una cartera buscando respuestas, terminó encontrando algo mucho más importante. La parte de sí mismo que había perdido. Porque algunos secretos destruyen vidas. Pero otros, aunque estén enterrados durante años, pueden guiarnos de vuelta a casa. Si esta historia de Alejandro y Lucía te llegó al corazón, recuerda que incluso los secretos más oscuros pueden esconder una segunda oportunidad. A veces, aquello que perdimos en el pasado vuelve a nosotros de la forma menos esperada. Porque no siempre encontramos lo que buscamos, a veces encontramos lo que realmente necesitábamos. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Alejandro. No olvides apoyar el vídeo, compartir esta historia y suscribirte para descubrir más relatos llenos de emoción, misterio y esperanza. Nos vemos en la próxima historia.